Continuamos en Venezuela. La defensa del dirigente opositor Carlos Vecchio solicitó ante el tribunal sea anulada la orden de captura en su contra para que el político pueda regresar a Venezuela. Su candidatura al Parlamento fue rechazada por el ente electoral por considerarlo prófugo de la justicia. Esto, a juicio de la oposición, fue la maniobra del chavismo para sacarlo de la contienda electoral. Daniela Zambrano, periodista NTN 24 en Caracas, tiene la información. El dirigente opositor Carlos Vecchio forma parte de la lista de perseguidos políticos del régimen chavista. Que injustamente tiene más de año y medio fuera del país por razones políticas. Sobre Vecchio pesó una orden de captura tras ser vinculado a los hechos violentos del pasado 12 de febrero de 2014, por los que su compañero de partido, Leopoldo López, fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Es una olla lo que se le ha querido montar a Carlos Vecchio porque lo acusan, entre otras cosas, de asociación para delinquir, vinculándolo a las manifestaciones del 12 de febrero, que como ya todos sabemos y hay evidencias de sobra, fueron manifestaciones pacíficas, no violentas, y lo único que generaron la anarquía, la violencia, fueron oficiales de cuerpos de seguridad del Estado. Su defensa solicitó un habeas corpus ante el tribunal para que se anule la orden de captura y el político pueda retornar al país. Por considerar que no existen elementos de convicción suficientes para mantener esa orden de aprehensión que mantiene a Carlos Vecchio en un destierro forzoso, en el exilio. Vecchio era el abanderado de la oposición para enfrentar al actual presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, en los venideros comicios legislativos, pero el ente electoral rechazó su candidatura por considerarlo prófugo de la justicia. A Carlos Vecchio se le persiguió, salió una orden de aprehensión y además de eso, de manera cobarde, por una orden de Diosdado Cabello, que también es candidato por el estado Monagas, han descalificado a nuestro responsable nacional político para que pueda presentarse como candidato a la Asamblea Nacional, porque el temor que tiene Diosdado Cabello es que Carlos Vecchio le iba a ganar en el estado Monagas y definitivamente eso iba a significar que sus días estaban contados en la Asamblea Nacional. A la fecha se desconoce quién será su sustituto. Se especula que Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, figure entre los posibles candidatos. En esta oportunidad, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que custodian el Palacio de Justicia impidieron el acceso al alcalde y dirigente opositor David Smolansky. Esto generó el descontento entre algunos de los presentes. La Guardia no puede seguir atropellando al pueblo. No puede. La Guardia Nacional atropella y maltrata a mujeres y hombres aquí. Este país no puede seguir así. No aguantamos más. La intervención de los ciudadanos impidió que fuera retenido por la Guardia Nacional. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Quiero saludar a esta hora a Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular. Carlos está en Estados Unidos, en Miami precisamente. Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Dani, un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros tenerte. Carlos, prófugo de la justicia, por eso, o mejor dicho, basándose en eso, es que el Consejo Nacional Electoral se niega a aceptar tu candidatura. Así es, fíjate, Dalia, que es importante destacar que el propio CNE, CNE de Tibisay Lucena, aceptó mi candidatura el 11 de agosto del 2015 y no podía ser de otra forma porque yo cumplo con todos los requisitos de la Constitución, que solo exige ser venezolano, mayor de 21 años y haber residido al menos 4 años en el estado respectivo. Luego de 15 días de haber cerrado el acto de postulación y donde la propia Tibisay manifestó que todo estaba bien, misteriosamente apareció un recurso de impugnación a nuestra candidatura bajo un argumento que no está en la Constitución, que es lo que tú estás diciendo, que supuestamente mi candidatura sería un fraude a la ley, porque si yo gano, tendría la inmunidad parlamentaria y por lo tanto eludiría la orden de captura que hay contra mí. Insisto en esto, eso no está en la Constitución y en todo caso, si yo gano y tengo la inmunidad, siempre la justicia me podría alcanzar simplemente allanando la inmunidad parlamentaria. Así que lo que estamos viendo aquí es nuevamente un abuso de poder claramente manipulado por Diosdado Cabello y por Tibisay Lucena, que tratan de sacarnos del juego político abusando del poder en este caso.
Ahora, antes de entrar en el tema de Diosdado Cabello, si la candidatura de Carlos Vecchio se inscribe el 11 de agosto, el organismo electoral no tenía conocimiento de esto que involucra la justicia, de la inmunidad parlamentaria. Es decir, si eso no fue una objeción en aquel momento, ¿por qué tenía que hacerlo ahora? Bueno, esa es la gran pregunta que le hizo a Tibisay Lucena. Incluso ella dice que el 27 de julio y que supuestamente había advertido que podría haber problemas con mi candidatura. Pero el 11 de agosto, insisto en esto, el propio CNE, la propia Tibisay Lucena, aceptó mi candidatura. De manera que lo que estoy denunciando es que hubo una manipulación y una decisión política, y en nuestro caso dirigida por Diosdado Cabello, porque quien beneficia últimamente sacarme la candidatura es a Diosdado Cabello, porque nosotros competíamos en el mismo estado, simplemente demuestra que hay una manipulación y un abuso de poder y un miedo por parte de Diosdado Cabello a contarse. Así que esa es la gran duda, o sea, ¿por qué si ya para el 11 de agosto se sabía mi condición, fue aceptada? Y no podía ser de otra manera, Idaña, porque insisto en esto, nuestra Constitución exige los 3 requisitos que mencioné y que yo los cumplo todos. La única forma que se pueda restringir un derecho político en Venezuela conforme a nuestra Constitución es que exista una sentencia penal definitivamente firme, y en mi caso no existe ninguna sentencia en mi contra. Carlos Vecchio había lanzado su candidatura a diputado, su diputación por el estado Monagas en Venezuela, para las elecciones del próximo 6 de diciembre. Estado que también tiene la candidatura de Diosdado Cabello como diputado. Tiene miedo, ya lo dijo hace un momento, lo ha dicho en días pasados Carlos Vecchio, pero ¿no le favorecen las encuestas a Diosdado Cabello? Realmente, claro, le quedaría muy mal, digo, de cara al chavismo, que el presidente de la Asamblea, el considerado el hombre fuerte del gobierno venezolano, perdiera las elecciones contra Carlos Vecchio. Sin duda que esa es la decisión de fondo. Y el cambio de política. Fíjate que todo esto coincide cuando deciden sacar mi candidatura con la decisión política también de acelerar el juicio de Leopoldo López y sentenciarlo a 14 años. Y creo que lo que tú estás diciendo es el punto de fondo. Diosdado Cabello y el gobierno decidieron no podemos someternos al riesgo de perder en el estado Monagas con Carlos Vecchio, una persona de voluntad popular, hermano de Leopoldo López, y que hoy en día los números nos están dando ganando en el estado Monagas. Y esa decisión demuestra pues la cobardía, en este caso de Diosdado Cabello, de esconderse tras la falda del poder, en este caso de Tibisay, para no enfrentarse conmigo. Y se lo he planteado muy claro. Si Diosdado no quiere que yo sea diputado, que me gane, pero con votos, pero que no se esconda tras las faldas del poder de Tibisay Lucena para hacerlo. Tan es así que le planteé el reto, es decir, vamos a contarnos, estoy dispuesto a estar en Venezuela y a que nos midamos libremente y que sea el pueblo al final del día quien decida. Bueno, tan es así que mandó a responder a Tibisay Lucena, nuevamente, insisto en esto, amparándose el poder. Así que estamos frente a una decisión política de un abuso de poder, lo que demuestra más bien es miedo, en este caso de Diosdado Cabello, enfrentarse conmigo electoralmente. Ahora, Carlos, ya hay voces que se levantan como la de Vivanco, de Human Rights Watch, en el día de hoy pidiendo verificación de las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, son muchas las voces que hace ya un tiempo atrás están pidiendo esta observación. Sin embargo, sabemos que el gobierno no la va a permitir. Bueno, yo creo que el mensaje que nosotros les damos a Latinoamérica es que estas elecciones son claves para resolver la crisis venezolana y que requieren todo el apoyo de la comunidad internacional para que se desarrollen en un clima favorable. El gobierno de Venezuela ha tratado de sabotearla y por eso el esfuerzo nuestro tiene que ser conducir este proceso electoral. Hoy todas las encuestas nos dan y dañan cerca de 30 puntos de ventaja para derrotar al oficialismo. Y yo creo que con mayor fuerza nosotros debemos pedir esta observación. Y quiero completar diciendo que en mi caso, el día de hoy consignamos una solicitud para que se deje sin efecto la orden de captura en mi contra, porque la sentencia de Leopoldo, recordemos que yo estoy y Dani en el mismo juicio que Leopoldo, con los mismos delitos que tiene Leopoldo,
pero en la sentencia que se dicta en ningún momento se menciona mi nombre y en ningún momento existe una vinculación con los delitos, es decir, que mi orden de detención sería ilegal y yo tengo que estar libre en este momento. Y hemos solicitado eso para que se nos deje en libertad y hemos hecho una petición formal al defensor del pueblo para que defienda mis derechos y particularmente mi derecho a estar libre. Así que yo creo que todo esto requiere una mayor observación porque una elección para que reúna un estándar democrático tiene que tener a los opositores en la calle y no tras las rejas o inhabilitados como lo ha venido haciendo el gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que se hizo esa solicitud. Una de nuestras periodistas, precisamente antes de comenzar a conversar contigo, pusimos esa noticia al aire, veíamos a Smolansky y a los abogados hablando precisamente de esa información que nos está suministrando. Carlos, el nivel de crispación en la calle en Venezuela va en aumento, sube la temperatura, la gente está perdiendo la paciencia, hay apagones, sigue la escasez de alimentos, de medicamentos. El gobierno, por supuesto, habla de sus eternas conspiraciones alrededor de todo esto, pero el ambiente pareciera caldearse con el paso de las semanas y lo que mucha gente se pregunta es cómo va a llegar Venezuela a este proceso electoral del 6 de diciembre. Mira, nosotros tuvimos una reunión, Idania, la semana pasada con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En ese encuentro tuve la oportunidad de consignar no solo mi caso, sino precisamente alertarlo sobre lo que tú acabas de comentar, el clima de crispación política, la conflictividad política y la profunda crisis que tiene Venezuela, que yo diría que es la más importante de su historia republicana. Y le advertía lo siguiente: en este momento tenemos un tablero rojo, prendido, y que requiere la atención porque de seguir el cauce actual, la conflictividad puede ser aún mucho mayor y lo que es peor, está siendo promocionada por el gobierno. De hecho, le decía que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, lo que ha hecho desde que se convocaron las elecciones para el 6 de diciembre ha sido sabotear el proceso electoral. Le decía que se han inhabilitado a 10 opositores, se les ha impedido ser candidatos para la asamblea, 10 opositores de importante influencia en el sector opositor. Estoy hablando de María Corina Machado, Manuel Rosales y otros tantos. Estoy mencionándole también que se le han dictado estados de excepción donde se han militarizado zonas, que se le impide a los opositores hacer campaña. Le he dicho que se ha utilizado la justicia para intervenir a 2 partidos de la oposición y se está impidiendo, por supuesto, la observación internacional y se ha sentenciado a Leopoldo a 14 años. Es decir, son señales que el gobierno está saboteando el proceso electoral y que si no hay un apoyo internacional para que esto se conduzca de manera equilibrada y que genere transparencia a todas las partes, pues las consecuencias pueden ser impredecibles y muy negativas para la región. Así que comparto contigo esa preocupación y lo que hemos hecho a nivel internacional es precisamente levantar la voz de alerta sobre este proceso y la necesidad de conducirlo de la mejor manera para que nosotros podamos tener una estabilidad política y que podamos reencontrarnos como venezolanos para dar comienzo a la reconstrucción de la salida de la crisis en Venezuela. Gracias, Carlos. Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por acompañarnos en la tarde. Un fuerte abrazo, Dania. Igual para ti.